Estamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Cuál es la primera palabra? Pero, Exacto. ¿Qué es esto? Es un giro en la trama. Es como cuando nosotros veníamos hablando de algo malo, todo esto va a pasar, esto es algo todo malo, malas noticias, pero hay una buena noticia. Así que acá va la buena noticia, dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Y esta es la actitud que debiéramos tener todos nosotros respecto a nuestros hermanos en la fe. No la de renegar tanto de los demás, sino piensen en estar agradecidos a Dios por ellos, porque Dios los amó. Esa es la razón, porque Dios los amó. No es tanto el mérito de ellos que se ganen nuestro amor. Y Pablo los llama hermanos amados por el Señor. Fíjense, ¿no? Versículo 13. Y pese a lo que vaya surgiendo en el mundo, cuando veamos que más oscura está la noche, cuando más cerca esté de manifestarse el anticristo, aquel hombre que se va a enfrentar a Cristo. Porque hoy ya hay muchos anticristos, pero va a haber un anticristo supremo que va a ser el antagonista de la historia. Mientras más veamos que ese día se acerca, nosotros podemos decir la palabra, pero cuán agradecidos estamos al Señor por nuestros hermanos amados por el Señor. Y qué enseñanza grandiosa es esta, ¿no? Podemos aplicarla a nuestra vida de esta manera. No podemos odiar nosotros a aquello que Dios ama, porque nuestros hermanos son amados por el Señor. Y si alguno no ama a su hermano, ¿qué puede ver? Dice Juan, ¿cómo puede ser esto posible, no? Significa que tampoco ama a Dios, a quien no puede ver. Es una contradicción, es como una ecuación. 2 y 2 son 4 en cualquier lugar del universo. Y si Dios ama a una persona y nosotros decimos amar a Dios, nos será imposible odiar a alguien a quien Dios ama, es imposible. Y cuando hablamos de odio, no solo me refiero al odio más propiamente dicho, el odio que se expresa a través de agresiones o de golpes o a través de un maltrato físico, sino también un maltrato emocional con palabras horribles. Algunos tienen muy en claro qué decir y la forma de hacerlo para herir a su hermano. Pero también está el odio que se muestra de forma mucho más sutil, como la murmuración, la difamación, el desprecio, el preferir a alguien más que a otra persona. Eso es algo que sucede en familias que no son sanas. Preferir a una persona antes que a otra. Una familia verdadera, sana, es donde todos se aman por igual, de forma incondicional, y donde no hay preferidos. No hay favoritos. ¿Y saben por qué no? Porque Dios no los tiene. Dios no hace excepción de personas. Y en una familia vos no debes amar a un hermano más que al otro por el hecho de que sean diferentes, por el hecho de que tenga una personalidad más atractiva, más agradable. En mi familia todos nos pertenecemos. Y no importa lo que hagas, todos somos nuestros. En este punto no me estoy refiriendo a la cuestión de la afinidad. Todos podemos tener cierta clase de afinidad con alguien, eso está bien. Ustedes saben bien que no me estoy refiriendo a la amistad especial que uno puede llegar a tener en su círculo íntimo.
Más bien estoy hablando del desprecio que alguien puede llegar a recibir de nuestra parte por algunas razones. Por ejemplo, por diferencia entre clases sociales. La iglesia no puede estar compuesta por un grupo de gente rica que no aprecia a sus hermanos de una clase social más baja. En el instituto estamos viendo Santiago, ¿no? En Santiago lo dice clarísimo. Santiago lo dice de esta manera. Si vos entra un rico y vos le decís, sentate acá, y al que es pobre le decís, sentate allá, ¿no hacen ustedes distinción entre las personas? Tu trato no puede ser diferente con una persona que con otra, por el solo hecho de tener una clase social más baja. A lo que voy es que hay personas que creen que son más importantes porque tienen wifi, o celular, o televisor, o ropa nueva, o auto. Y así tratan al resto, como si todas esas cosas no vinieran por gracia. Pero también sucede viceversa. Hay gente pobre que cuando te empezás a enriquecer, muchas veces también bien te enriqueces, o sea, por hacer bien las cosas, por la sabiduría práctica que el Señor te da en su palabra. Cuando te empezás a enriquecer, ellos empiezan a mirarte mal, susurrando en sus corazones, no lo merece. Yo no me junto más con él. Porque hay envidia en el corazón. Entonces no puedes tratar mal a alguien por ser más rico o por ser más pobre. Y así también por ser menos o más inteligente que vos, por ser más extrovertido o introvertido que vos, por tener los mismos u otros sueños que vos. Y cuando digo sueños me refiero a proyectos de la vida personal, como qué vas a hacer de tu vida, si querés estudiar, si querés trabajar. Aquí en la iglesia, un arquitecto no es más que un maestro no es más que un verdulero, y un verdulero al que le va bien económicamente posiblemente no es más que un estudiante, a quien posiblemente muchas veces fracasa en sus evaluaciones y tiene la autoestima por el suelo. Todos somos hermanos amados por el Señor, nadie más y menos que eso. Amado, qué hermosa palabra, llena de gracia y carente de nuestro mérito. Antes de jactarnos, porque sabemos que somos amados, debiéramos preguntarnos lo siguiente: ¿qué significa ser amados por el Señor? Y aquí va la necesaria aclaración. Y es que ese amor que Él depositó en nosotros no se refiere al amor que Él derrama a toda la creación. Es otra clase de amor. Dios derramó su amor a toda la creación desde el principio de los tiempos, por los siglos, y seguirá siéndolo durante mucho tiempo posiblemente, hasta que Él vuelva. Recuerden que Dios manda a que nosotros amemos a nuestros enemigos, así como Él también ama a sus enemigos. Él dice que hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, sobre sus enemigos y sus amigos. Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios ama a las personas con cierta clase de amor, a todas las personas. Así que Él está proveyendo su constante bendición y una clase de amor hacia ellos. Pero Dios a ellos no los ama como te ama a vos y como me ama a mí. Y vos dirás, pero ¿cómo puede ser? Eso es injusto. ¿Cómo puede ser que Dios ama a unas personas de una manera y a otras personas las ama de otra manera? Te lo voy a explicar brevemente. Dios a todo el mundo demuestra su amor con su provisión y su bondad, ¿verdad? Eso lo acabamos de mencionar.
otorgándoles abundantes bendiciones, hasta saciarles el estómago. Y de estas personas, la enorme mayoría, ¿qué hace? No glorifica a Dios ni le dieron gracias. Eso es lo que menciona Romanos capítulo 1. ¿Dios los ama? Sí, claro que los ama. Pero los ama de lejos. Porque son sus enemigos. En cambio a vos, ¿cómo te ama? Te ama de cerca. Porque sos su familia. Sos su hijo. En una cercanía muy diferente te ama a vos. ¿Conocen Juan capítulo 1, versículo 12? Si lo pueden recitar conmigo de memoria, a ver. Los que puedan, ¿no? Si no, lo leen. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si recibiste a Cristo en tu corazón, Dios te ama de una forma muy especial. Sos su hijo. Dios ve a Jesucristo en tu vida. Entonces, es un amor en el que Él encuentra algo muy especial que se llama complacencia. Él es su hijo amado en quien tiene complacencia. Dios, con tu vida, está complacido gracias a Cristo Jesús. ¿Entendés la diferencia? Dios a la gente del mundo las ama, pero no está complacido con ellas. No está contento con ellas. La ira de Dios está sobre ellos y viene sobre ellos. Y por esta razón viene la ira de Dios, porque le han despreciado. Por otro lado, Él está contento contigo, porque creíste en Él. ¿Qué hicimos nosotros para ser amados por Él? Absolutamente nada. Él nos amó, nos eligió. ¿Cuándo dice el versículo en el que estamos en Tesalonicenses? Nos amó desde el principio, dice. De la misma manera dice en otro lugar, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y eso no tiene nada de injusto porque somos propiedad suya. Así que aquí va mi pregunta. ¿Por qué Dios nos ama? Sencillamente nos ama porque nos ama. No porque hayamos hecho algo. Él te amó desde hace mucho tiempo atrás. Él nos amó porque decidió amarnos. Veamos entonces en este pasaje 5 versículos, pero que tienen mucho para dar, lo que yo llamaría una sinopsis de la teología de la salvación. Por eso el mensaje se titula, ¿cómo se llama? La obra de salvación. En otras palabras, si querés entender cómo es que fuiste salvo y cómo eso afecta en tu vida cotidiana, echemos un vistazo a estos 5 versículos. Primera parte, la obra de Dios en la salvación. Les prometo que la introducción fue lo más largo. Como bien lo hemos anticipado, cuando nosotros nos convertimos, es normal que no entendemos todo lo que implica ser salvos. Vamos aprendiendo eso progresivamente. Parece que estamos muchas veces participando en nuestra salvación, con nuestra fe, con nuestro arrepentimiento, como que nosotros hicimos cosas buenas para que Dios nos salve. Cuando en realidad la fe y el arrepentimiento es, dice Efesios, un don, un regalo que Dios te da. No es algo tuyo. No es algo que vos le das a Dios, es al revés, es algo que Él te da a vos. En realidad, la fe y el arrepentimiento es la herramienta que Dios usa para que no participes en tu salvación. Si vos participarías en tu salvación, te llevarías una parte de la gloria que le pertenece a Dios. Pero no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se lleve absolutamente nada de la gloria.
Cuando vos decidís arrepentirte de tu pecado, no es algo que estás haciendo. Al contrario, es decidir dejar de hacer algo. Dejar de confiar en tus obras. Lo mismo cuando pones tu fe en Cristo. No significa que estás confiando en la buena obra de tu fe. Significa que con tu fe estás confiando en la obra de Cristo, no en la tuya, no en tu fe. Estás confiando en la obra de Cristo. Entonces, ¿dónde se encuentra el origen de la salvación? Vamos a la letra A, ¿no? Se origina por la elección divina. Ustedes saben que no anoté en qué versículo lo dice. Estamos en el 13, ¿no? Bien, segunda parte del versículo 13. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Se origina por la elección divina. Muchas de las dudas que surgen en el corazón nuestro cuando todavía somos inmaduros, cuando nos falta crecer en el conocimiento de Dios, es porque no comprendemos esta doctrina. Generalmente las personas aceptan a Cristo, entienden, bueno, yo soy salvo, pero luego, ¿qué pasa? Caen en pecados, a veces la vida cuesta tener una vida de santidad. Muchas veces tenemos unas luchas y uno fracasa uno y otra vez. Entonces viene el enemigo y ¿qué hace? ¿Ataca dónde? La mente. Porque el enemigo intentará ahí hacerte dudar. Por eso dice en Efesios capítulo 6 que está la armadura de Dios, ponete el casco, el yelmo de la salvación. Colocate el yelmo de la salvación. El yelmo es una especie de casco para los guerreros. ¿Sí? Entonces, si te pones el casco de la salvación, si vos estás seguro de que sos salvo, el enemigo no podrá atacar tu mente. Porque él siempre intentará poner en tela de juicio de que tu salvación es verdadera. En Efesios 6 se menciona eso, como les decía. ¿Y cómo es que todo esto está relacionado con la elección divina? Bueno, ahora les digo. Porque si vos en algún momento te das cuenta de que tu salvación no depende de tus obras, no depende de lo que vos hagas, sino que es algo que estuvo en el corazón de Dios desde mucho antes de que existiera el universo, entonces nada de lo que hagas o que no hagas puede cambiar esa elección que Dios hizo. En este sentido, no sos salvo porque con tus obras te entregaste a Cristo, sino que el hecho de que vos te entregues a Cristo estuvo en su corazón desde mucho antes de que existas. Tu salvación se origina en la elección divina. Eso debiera darte paz en tu corazón. No depende de vos. Lo segundo que podemos ver aquí es que la salvación se lleva a cabo por el poder divino. Estamos en la letra B. Dice, mediante la santificación por el Espíritu. Eso es lo que dice el versículo, ¿no? Sigue diciendo. Se lleva a cabo por el poder divino, porque nada de lo que hagas jamás podría salvarte. La Escritura es clara en que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, así que nadie puede estar delante de Él y sobrevivir. ¿Vieron que las personas en el mundo dicen, si Dios existe, ¿por qué no lo podemos ver? ¿Por qué no lo podemos comprobar? ¿Por qué no lo podemos tocar? ¿Saben por qué no? Una de las razones, porque Él tiene misericordia de vos. Porque si vos pudieras verlo y tocarlo, te aniquilaría en una milésima de segundo. Pero Él en su misericordia decide que no lo veas, que estés guardando cierta distancia por un poco de tiempo, para darte tiempo a que te arrepientas y te vuelvas a Él. ¿Y qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Bueno, primero, como la mayoría debe saber, nos convence del pecado. No soy yo cuando te predico
el que te está convenciendo. Yo hago mi trabajo, pero el Espíritu Santo, que es Dios, hace ese trabajo de convencerte de pecado. Él es el único que puede hacerlo. Así que por más excelencia que posea el orador en sus palabras, el que convence a las personas y ablanda el corazón es el Espíritu Santo, y así a través de su palabra nos limpia de su pecado. Así que vamos a la C, letra C. Se hace efectivo por el mensaje divino. Seguimos leyendo, un poquito antes del versículo 14, dice, y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio. El evangelio es la verdad, el evangelio es la palabra de Dios, el evangelio es las escrituras, como lo tenemos hoy. Hay una pregunta que tengo para hacerte. ¿Cómo se convierte una persona? Y ahí va tu respuesta. Según cómo respondas, es como vas a predicar. Si respondes bien, vas a predicar bien. Si respondes mal, vas a predicar mal. Y hay formas de predicar. Cuando decís, por ejemplo, a una persona, le decís, yo creo que esto es así, yo creo que Dios es esto, yo creo que Dios piensa esto. No, yo creo. No importa lo que vos creas, no importa lo que vos pienses, no importa lo que vos opines. Cuando decís yo creo, yo pienso, yo opino, estás descalificando la palabra de Dios. Porque otra persona puede pensar lo contrario. Entonces, no sirve de nada decir yo creo, yo opino, yo pienso. La forma de predicar no se basa ni se expresa en opiniones o razonamientos propios, sino en una declaración de la verdad. Esto es así. Esto hizo Dios. El hombre hizo esto. Estás en pecado. Necesitas a Cristo por tal y tal motivo. Eso es el Evangelio. Eso es predicar el Evangelio. Perdón, me perdí. Y saben que cuando nosotros decimos muchas veces, pienso esto, yo opino esto, a veces lo hacemos porque tenemos miedo de que nos consideren dogmáticos. Para el mundo, nosotros tenemos que tener una mente abierta a lo que los demás piensen, y eso es lo correcto para ellos, ¿no? Pero en realidad no tengas miedo de expresar libremente lo que Dios dice en su palabra, porque ellos no tienen absolutamente ninguna reserva cuando tienen que condenarte de homofóbico, de insensible, de promotor de una cultura de odio, ni tampoco de promover el asesinato de niños por nacer. Ellos pueden decir lo que quieran, así que no tengas miedo de expresar la verdad en la palabra de Dios. ¿Qué otra forma de predicar mal? ¿Saben? Cuando usamos el testimonio nuestro personal, tenemos que tener cuidado de no excedernos. Yo he visto muchas prédicas en las que yo le tengo mucho temor a esto. En las prédicas como que hay personas que predican 45 minutos de lo que les pasó en su vida y al final le meten como ahí, empujando, tratando de empujar en 5 minutos la obra que hizo Jesucristo, y esa no es la forma de predicar. Nosotros podemos utilizar varios recursos, no solamente en nuestro testimonio, pero siempre el Evangelio es lo más importante, apuntar al entendimiento de la persona, a la conciencia de que la persona está en pecado y tiene que arrepentirse. Se lo digo porque eso pasa. Y vamos a la letra D. Se perfecciona
en gloria divina. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de gloria divina, se hace alusión al momento en que alcanzaremos lo que llamamos glorificación. No quiero perderlos con tanta información, ¿no? Pero es bueno, es lo que hay en tan pocos versículos. Hay mucho, pero... ¿Saben lo que es la glorificación? ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? Hagan así o así, por lo menos. Bien. La glorificación, acá tenemos algunas características. Yo les voy a mencionar 3 solamente. Pero es un estado en el que vamos a estar cuando Cristo vuelva. Se nos otorgará un estado en nuestro cuerpo. Ya no vamos a sufrir lo mismo que sufrimos ahora, por ejemplo. Acá anoté tres características. Lo primero, que tendremos cuerpos transformados. No vamos a tener la misma apariencia, las mismas limitaciones, o incluso enfermedades, dolores, ya no estarán en nuestro cuerpo para nunca más. Y eso es algo muy esperanzador para nosotros, ¿no? Sobre todo para la gente mayor en este momento que sufre. Lo segundo, respecto a la glorificación, es la inmunidad ante el pecado y la muerte. No sé si recuerdan el pasaje de 1 Corintios 15, donde dice lo siguiente: cuando esto, se refiere a lo que vivimos ahora, esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Así que también tendremos inmunidad frente a la muerte. Y una característica más que te doy es que vamos a participar de la herencia y el reinado de Cristo en el milenio. El milenio es que cuando Jesús vuelva por nosotros, luego vamos a reinar junto con Él unos 1000 años. Y entonces esas pueden ser algunas características importantes de la glorificación. Entonces repasamos brevemente. Rápidamente repasamos la obra de Dios en la salvación. Primero, que se origina por la elección divina. Segundo, se lleva a cabo por el poder divino. Tercero, se hace efectivo por el mensaje divino. Y cuarto, se perfecciona en gloria divina. Segunda parte. Vamos a ir disminuyendo en extensión, ¿sí? Segunda parte, un poquito más corta. También tenemos enseñanzas más breves, por eso. La obra nuestra en la vida cristiana. O sea, ahora que vos tenés fe en Cristo, que Dios te eligió, te escogió, te amó, ahora, ¿qué haces vos? Versículo 15. Acompáñenme, leamos versículo 15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora que te entregaste a Cristo, que pusiste tu fe en Él, que te arrepentiste de todos tus pecados, la pregunta es: ¿y ahora qué hago? Son dos cositas tan sencillas, pero que requieren su diligencia. Primero, estar firmes en la doctrina, y segundo, retenerla. Vamos a la letra A. ¿Cuántas letras puse? A ver. 3 también. Letra A. ¿Qué presupone estar firmes y retener las doctrinas de los apóstoles? Para los que estén anotando, no me alcanzó la hoja para anotar todo, así que yo les voy a ir diciendo y ustedes van anotando. Presupone, número 1, que tales doctrinas existen.
Yo he asistido a iglesias donde se creía que las doctrinas, cualquiera sea, no eran de Dios, sino que siempre se hablaba de doctrinas, siempre que se hablaba de doctrinas se hablaba como de enseñanzas de hombres, formuladas incluso por demonios, como que la doctrina no puede ser de Dios. Pero eso es imposible de sostener con la Escritura, ya que la Biblia misma afirma que la sana doctrina es algo real y que hay que mantener. Bueno, de hecho lo estamos viendo en este mismo versículo. Lo segundo que presupone es que tenemos acceso a ellas, acceso a estas doctrinas. ¿Cómo vamos a poder guardar las doctrinas si no tenemos acceso a ellas? También he dialogado con personas que piensan que el estudio meticuloso de las Escrituras es inútil, porque no hay forma de confirmar, dicen ellos, o de comprobar que lo que está escrito en nuestras traducciones sea una copia fiel de lo que está escrito en nuestras de que lo que está escrito en nuestras traducciones sea una copia fiel de la palabra de Dios. O sea, el razonamiento de ellos es este. Los escritos originales fueron inspirados, pero nosotros no tenemos acceso a esos escritos originales, tenemos acceso a copias. ¿Cómo entonces podemos estar seguros de que lo que tenemos en la mano es la palabra de Dios? Y esta es una pregunta que me llega a la siguiente presuposición. Presupone también que han sido fielmente transmitidas. La pregunta para nosotros es: ¿cómo podemos confiar en que las Escrituras ¿cómo podemos confiar en las Escrituras y dar por sentado de que no han sido manipuladas? ¿Cómo podrías estar tan seguro de que algún traductor no las torció para su propio beneficio? Ahora voy a responder todas y cada una de estas. No voy a responderlas, pero te la respondo así muy sencillita. Me llevaría una conferencia a responder todas esas preguntas. Pero básicamente responder esas inquietudes, para hacerlo debes saber que la crítica textual resuelve muchas de esas dudas. Es tan simple como eso. Investigar un poco qué es la crítica textual y estudiar un poquito de eso. No hay mucha vuelta que darle, o sea, no necesitas ser un gran erudito para responder esas preguntas, no, solamente con saber qué es la crítica textual es todo muy, muy lógico. Y eso responde todas nuestras dudas. Bueno, y lo cuarto, que presupone es que estudiarlas requiere cierta diligencia. Necesitamos tiempo. Pedro dice que hay algunas cartas que son más difíciles de entender. John Piper dice que si querés barrer las hojas del frente de tu casa, solo hace falta agarrar un rastrillo y con solo 20 minutos o media hora ya tenés mucho más de lo que deseas. Pero si querés encontrar un tesoro, tenés que agarrar una pala y cavar profundo, con mucha fuerza, y mucho tiempo te lleva eso. Y esto es algo muy cierto. Si querés saber qué es lo que Dios dice en su palabra, necesitas más tiempo y esfuerzo para interpretarlas correctamente. De lo contrario, tendrás una interpretación superficial que se adapta más a lo que vos pensás de las cosas y no a lo que Dios piensa de las cosas, a lo que Dios dice de las cosas. Vamos a ir a la letra B. ¿Qué significa estar firmes y retener la doctrina de los apóstoles? Significa básicamente que uno no debe cambiar lo que está escrito. Así que anoten eso. No debe uno cambiar lo que está escrito, ya sea para agregar o para quitar, para agregar énfasis, para quitar énfasis a ciertas cosas. Uno nunca debe imponer sus propias impresiones a lo que está escrito. Uno debe deshacerse
de sus impresiones para obedecer lo que está escrito. Segundo, significa que uno debe tener una actitud de reverencia hacia lo que está escrito. O sea, humildad, no arrogancia, no pensar que uno se la sabe toda, no soberbia, no orgullo, no presuponiendo que uno ya tiene claras las cosas. Debe existir un esfuerzo por desprenderse de lo que uno cree que ya sabe. Y también significa, número 3, que para uno debe ser suficiente lo que está escrito. Dice, retener y estar firmes en la doctrina que aprendieron de nosotros. Yo les pregunto, si el deber de ustedes es retener y estar firmes en una doctrina que ya aprendieron y que ya está expresada en las Escrituras, ¿ustedes necesitan buscar más? ¿Ustedes necesitan nuevas revelaciones, nuevas profecías, nuevas enseñanzas diferentes a las que ya han aprendido por medio de los apóstoles? Ellos le están diciendo, estén firmes, aprendan esto, reténganlo. Claro que no, se entiende. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué implica estar firmes y retener la doctrina de los apóstoles? Bueno, implica, primero, que la palabra de los apóstoles es palabra de Dios. Es autoritativa. O sea, lo que dice es lo que Dios dice. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con la doctrina católica romana respecto a ese asunto? Ellos usan este versículo para decir que no es suficiente lo que está escrito. Necesitamos también la doctrina oral, y es a lo que ellos llaman la tradición. En realidad, nosotros tenemos acceso a lo que está escrito. Eso es lo que fue preservado en el tiempo. Las tradiciones, no podemos saber cuáles eran las tradiciones orales o las enseñanzas orales de los apóstoles. No tenemos grabaciones. Así que nos aferramos a lo que está escrito. Y otra objeción más es, ¿qué sucede cuando una autodenominada iglesia del Señor Jesucristo, con sus dogmas, está una y otra vez contradiciendo lo que está escrito? ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene? Ellos dicen, la autoridad la tiene la iglesia. Nosotros decimos, no, la autoridad la tiene la palabra de Dios. Muy bien, y llegamos así a una tercera y última parte que yo creo que no es ni tercera parte, es directamente llevando a una conclusión final, la obra de Dios en nuestra vida cristiana. Bueno, vamos a tomar el versículo 16, que dice lo siguiente: y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Así que veamos una obra en el pasado. O sea, nos amó y nos dio. Esas son dos cosas que Él hizo en el pasado por nosotros. Nos amó y nos dio. ¿Recuerdan algún versículo referido a que Él nos dio algo y que nos amó y nos dio? ¿Qué dice? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que así Dios nos amó, ¿no? Y también Dios nos dio eso. Sí, eso que dijiste. Nos dio. ¿Qué nos dio? A Cristo. Susana me decía, Juan 3:16, ¿no es cierto? ¿Dijiste eso? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Eso es lo que Él hizo en el pasado por nosotros. Y esa muestra tan grande de amor produjo en nosotros una consolación eterna y una buena esperanza. Eso es lo que dice el versículo de Tesalonicenses. Yo te pregunto, ¿es cierto eso en tu vida? ¿Recordás
lo que sentiste cuando recién lo conociste? Esa esperanza y esa consolación. Los tesalonicenses estaban sufriendo, no solo la persecución, también la confusión, porque había personas que tal vez no lo hacían con mala intención, o tal vez sí, no sé, pero estaban enseñando doctrinas que desanimaban a la comunidad de creyentes. Ellos estaban siendo confundidos por la enseñanza de algunos que decían que Jesús ya había venido por segunda vez y que lo que estaban sufriendo ahora era lo que conocemos como la Gran Tribulación. La Gran Tribulación es un periodo que va a ocurrir cuando, después de que Cristo rapte a la iglesia, se lleve a su iglesia, van a ocurrir 7 años de tribulación. Pablo les dice, no, todavía no llegó ese momento. Ellos estaban sufriendo entonces, porque pensaban que todas estas persecuciones, todo lo que estaban sufriendo, era porque se quedaron. Incluso una cosa terrible, o sea, me quedé, no soy salvo. Pero Pablo les trae a memoria la vez en que ellos se encontraron con Jesús y les recuerda que su relación con Cristo es motivo de esperanza y de gran consuelo. Nunca es motivo para estar inquietos. Así que acá va la obra de Dios para el futuro. Teniendo en cuenta el pasado, Dios obrará en ellos para el futuro. ¿Qué impacta en nuestro presente y futuro? 2 cosas, dicen, nos conforta y nos confirma. Dice, versículo 17, por último, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea, trayendo este contexto y aplicando a tu vida hoy, sonaría algo así la exhortación de Pablo a tu vida. ¿Recordás cuando te convertiste? ¿Cómo estabas tan lleno de esperanza y de alegría? Lo único que deseabas era servir al Señor con toda tu fuerza. De lo único que hablabas era de cómo podías ganar a tus conocidos, a tus amigos, familia, para la gloria del Señor. ¿Recordás lo que sentías? ¿Cómo las cosas materiales empezaron a importarte poco? ¿Cómo querías mostrar amor a los demás? Ese mismo amor que recibiste de forma inmerecida de parte del Señor. Ahora entonces, como consecuencia, el mismo Señor que un día llenó tu corazón y tu mente por completo, Él te conforte en todo lo que estés sufriendo, te guarde y te confirme en toda palabra que digas y en toda obra que hagas para su gloria. Amén.